el día de hoy vamos a llevar a cabo nuestro curso. Muy bien, luego de eso estaremos pasando la asistencia correspondiente y el día de hoy vamos a hablar sobre la filosofía medieval. Dentro de la filosofía medieval, tomaremos como punto de partida a la escolástica. La escolástica tiene un máximo, o podríamos decir, representante defensor que es llamado Tomás de Aquino, y también alguien que se va a contraponer dentro del proceso de la filosofía, Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham va a ser el precursor para lo que nosotros hoy conocemos como el racionalismo. Entonces, tomemos en cuenta dichas aseveraciones y hablaremos pues de la escolástica. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el contexto de la escolástica? El contexto hay que entender que va a aparecer en el surgimiento del feudalismo. Va a haber una tensión ideológica, una tensión política entre los reyes y el papado. El papa, pues, en esta época tenía el poder absoluto, ¿no? Entonces, aun si nosotros hablábamos del papado, tenía pues esferas en el poder político, en los señores feudales, en los condes, en los vizcondes, en los varones, como eran llamados los títulos mobiliarios, marqueses y duques. Entonces, el Carlomagno promueve en esta etapa algo que es importantísimo también tomar en cuenta, el renacimiento carolingio. El renacimiento carolingio es donde se va a empezar a promover tres tipos de escuelas. Las escuelas palatinas, que eran las escuelas de los palacios, las escuelas monacales, que eran escuelas exclusivamente para poder formar a los futuros, por si acaso, sacerdotes, monjes, monjas. Entonces, ese era el propósito que se tenía de las escuelas, este, en este caso, monacales. Y las escuelas parroquiales eran donde se les enseñaba a a los campesinos a que tengan que educarse en principios básicos aritméticos, la suma, la resta, porque esos oficios le iban a ayudar en el proceso del campo. Entonces, el renacimiento que promueve Carlomagno va a ser para la educación. Entonces, la escuela de traductores que nosotros conocemos, que venía de Toledo, de la ciudad de Toledo. Entonces, ¿por qué decíamos Toledo? La palabra Toledo viene de tolerancia, porque en la ciudad de Toledo se toleraba las tres religiones del mundo. Profe, ¿y cuáles son las tres religiones del mundo? El cristianismo, los musulmanes y los judíos. Entonces, era la ciudad de la tolerancia. Y de viene el nombre, el reino de Toledo. Entonces, si alguien de aquí tiene el apellido Toledo, va a tener o conoce o sabrá ahora de que su apellido proviene producto de una ciudad, de un reino de España, pero que fue, pues, tomando en cuenta el motivo de la tolerancia que se dio entre cristianos, musulmanes y judíos. Entonces, dentro de este contexto, también hay que añadir algo que es importantísimo. Se producen pues las cruzadas. El pretexto que se dio era lo siguiente. Occidente dijo, no vamos a permitir que los musulmanes, aquellos incrédulos, hagan un sacrilegio contra el templo de nuestro Señor. Entonces, como los musulmanes habían capturado Jerusalén y dentro de Jerusalén habían capturado, por si acaso, algo que es importantísimo para los cristianos, era el santo sepulcro de Jesús. Entonces, esto fue un pretexto donde los cristianos habían expresado su malestar. Entonces, expresaron, dijeron, es momento de hacer una guerra. Por eso esta guerra se conoce como la Guerra Santa.
Pero realmente ese era el motivo que les llevó a poder querer recuperar el Santo Sepulcro. No. Acuérdense que las guerras siempre se inician con pretextos. Nunca se dice la verdad. Profe, pero ¿cuándo sabremos la verdad? Cuando acabe una guerra. Entonces después se supo que las verdaderas motivaciones que le conllevó a la guerra santa, entre comillas, que no fue ninguna para nada santa, sucedió que ellos sabían que Oriente tenía un alto índice de comercio y esto pues le beneficiaba a muchos de ellos. ¿Tener qué cosa? Comercio. El intercambio comercial entre Oriente y Occidente. Y como los musulmanes se habían puesto en el medio, habían bloqueado geográficamente a Europa con Asia. Por eso fue realmente las cruzadas. Tuvimos 8 cruzadas. La más triste, vergonzosa que tuvimos fue la cruzada de los niños, en donde muchos de estos niños dice que habían recibido en sueños una revelación para llegar a Roma, para hablar con el Papa y luego irse en nombre de Dios defenderlos. Llegaron, llegaron a Italia, a Roma, pero cuando llegaron dice que hubo un marinero que les estaba esperando. Vengan niños, vengan, vengan, vengan. Dice que los niños iban, sí, nosotros vamos para poder recuperar el santo sepulcro de nuestro Señor. Llegaron y esos niños nunca más se supo. Se dice que fueron secuestrados para convertirse después en esclavos sexuales en el África. Eso fue la historia de ellos. Para mayor información lo puedes buscar en documentales como Nat Geo, History Channel y entre otros más. Eso fue una de las crudas realidades que tuvo dicho evento. Las cruzadas de esto surgieron las primeras universidades. La palabra universidad significa universitis. Profe, ¿qué es la palabra universitis? Es un término latino. El latín, me olvidé decirles, estuvo muy ligado a qué? Estuvo ligado eh, a a la religión cristiana. Entonces, cuando tú dices Ignominus Grantium Annuntio. Entonces, ¿qué significa? Estoy hablando voy a anunciarles una gran noticia. Entonces, eso significa en el latín. Entonces, el latín era importantísimo para muchos de ellos. Entonces, por eso la palabra universidad viene de universitas, universal. ¿Qué significa esto? Significa que hubo un gremio de profesores y estudiantes. Los docentes con los estudiantes empezaron a tomar posición ¿de qué? De las universidades. Hubo 2 universidades, las más antiguas, la Universidad de Cambridge en Inglaterra y la Universidad de Bolonia, la que queda en Italia. Entonces, la de Cambridge, te comento, y esto es importantísimo tomar en cuenta aquí, algo eh, algo que es importantísimo. La de Cambridge gobernaban los alumnos, pero la de Bolonia lo gobernaban los docentes. Entonces, por ejemplo, aquí Oxford, acá está Oxford, Bolonia, París, Cambridge, Valencia, Salamanca y Valencia. Entonces, estas fueron las primeras universidades que tuvimos en el mundo, en Europa. Pero hay que entender que en el Perú también existían otro tipo de universidades. La primera universidad, que es conocida como la Decana de América, la que trajeron los dominicos aquí en el Perú, se llamó la Real Pontificia Universidad de Lima. Ojo, Universidad de Lima, que después nosotros lo conocemos como la Universidad San Marcos, que fue fundada el 12 de mayo del año 1551. 1551. Entonces, también tenía el mismo estilo o estaba orientado al estilo, pues, medieval. Entonces, desde que nacieron las universidades,
eran pues agrupaciones de estudiantes y profesores que cogobernaban, pues. Entonces, eso del cogobierno que existe en las universidades hasta el día de hoy será, por si acaso. Entonces, dentro de esto van a empezar a fundarse órdenes como los dominicos de Santo Domingo de Guzmán, los franciscanos de San Francisco de Asís, y comienzan a configurar los estados europeos modernos. Y esto ha conllevado a que tengamos toda una configuración distinta en el proceso. Como ustedes pueden darse cuenta, quiero que lo vean esto unos segundos. Quiero que vean esto. Esto se llama una línea de tiempo. Les voy a dar 2 minutos. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Vieron la imagen? Quería que ustedes lo vean y vamos a explicar un poco lo que tiene que ver justo con este trabajo que es importantísimo para nosotros. Que valgan verdades, este, tomando en cuenta dichas aseveraciones. Tenemos al Cunio de York, Juan Escoto de Digema, Anselmo de Canterbury, Avicena, que también va a colaborar bastante, Pedro Abelardo, Averroes. Avicena de Averroes no eran católicos, eran musulmanes. Y esta forma de manejar los musulmanes habían hecho toda una recopilación de los filósofos que se habían perdido en el proceso de la invasión de los bárbaros, lo tenían estos dos árabes, estos dos musulmanes. Entonces, ellos recuperaron casi todos los escritos de quién, profe, los escritos de nuestro amigo Justo, que es muy interesante tomando en cuenta aquí su apreciación, Aristóteles. Entonces, de partir de ahí vamos a encontrar cómo desde Anselmo de Canterbury hasta nuestros tiempos va a ir cambiando el desarrollo de la filosofía. ¿Por qué? Porque la escolástica es un periodo fundamental en donde se buscaba que se crea en Dios, pero a través de la razón. Por eso decía, entender para creer. Entiendo para creer. Entonces, el método escolástico eran tres virtudes importantes. La lectio, lectura pública de un texto prescrito, la disputado, discusión de los problemas planteados en la lectura, y las autocritactes, que se alegaban defender las diversas tesis propuestas. Estoy hablando en latín. Y aparte de eso, hay que tomar en cuenta que se hablaban de 7 artes liberales. Dentro de estas 7 artes liberales se daba pues el quadrivium y el trivium. Quadrivium era 4 y trivium era 3. Entonces, producto de esto, Tomás de Aquino desarrolló su filosofía. Él nació en Roscasena, ingresó a la orden de los dominicos, estudió y enseñó en la Universidad de París, en Francia, conocido como el Doctor Angelus o Doctor Angélico. Su tesis más importante, su libro, es la Suma Teológica, sobre ente y la esencia, suma contra los gentiles. La fe y la razón, ver para creer, decía. Él rechazaba todo tipo de que
teorías sobre la doble verdad propuesta por los averroístas latinos. Él decía que era importante la fe, pero para que la fe y la razón puedan ser, la única manera es que las dos tienen que estar juntas para conocer de Dios. Eso es lo que decía Tomás de Aquino. Entonces, las verdades de fe y razón tenían como fin penetrar especialmente intelectualmente las doctrinas de la revelación. Él decía, hay verdades naturales, hay verdades reveladas. Entonces, las verdades naturales son con la con la razón natural, pero las verdades reveladas son con con la revelación divina, él decía. ¿Y esto quién lo da? Dios. ¿Y quién le da la razón natural? La existencia, la libertad, el hombre, los animales, lo que tú ves. Eso era. Veratis est quatrium e rendium intellis. Representación intelectual y adecuación de la cosa. La verdad implica una adecuación o una concordancia entre la esencia del objeto y la representación, el concepto, el pensamiento, el juicio. No porque yo veo eso, significa que sería. O es como esto de acá. Yo veo acá, ¿qué cosa vemos acá? Una rosa. Realmente eso se puede convertir en una representación intelectual, porque si yo les digo rosa, ustedes rápidamente lo asocian a un color rojo, pero no a un color azul. ¿Por qué? Porque muchas veces la esencia del objeto y la representación del concepto surge aquí, en el intelecto. O si yo te menciono un pollito a la brasa, y si lo hago realidad, ¿en qué se convierte? Papas, pollo, y si es un mostrito, ya cambia el nombre, ¿no? Cambia también la esencia y la representación que yo tengo acá. Toda representación se da aquí, en el cerebro. Hay 5 vías para conocer a Dios, dice Aquino. La primera guía es la vía del movimiento. El mundo percibimos el movimiento de las cosas, es el motor inmóvil. Esto ya lo decía Aristóteles en su obra conocida, La física de Aristóteles. Tenemos la vía de la causalidad. Todo tiene una causa. La vía de la contingencia. El mundo existe. Hay un ser necesario para que pueda existir, decía Tomás de Aquino. Vía de la gradualidad. Suprema perfección. En el mundo percibimos diversos grados en la perfección de los seres humanos. Y vía de la finalidad. El mundo que percibimos tiende hacia un fin. Hay un propósito. Todo tiene un propósito. ¿Será cierto ello? ¿Qué creen ustedes? Esencia, essentium, es existencia, es. Entonces, la esencia, lo que las cosas son. Existencia, el acto de existir. La existencia determina la esencia, así como el acto determina la potencia. Entonces decía, Dios es la esencia, los seres espirituales son la esencia y los seres materiales la esencia que lo compone. Hay una ley, la teoría de la ley divina, la de Dios, la ley eterna, el orden del universo, la ley natural, que busca el orden racional de las cosas, la conducta humana, la moral, y la ley humana es es la que establece el poder judicial. Y así nosotros acabamos esta parte muy interesante para nosotros. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda sobre ello? Muchas gracias.